una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 4 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, en nuestro programa de análisis de la realidad nacional e internacional, que busca siempre un análisis profundo, debate de ideas, lectura de fenómenos de lo que ocurre en Costa Rica y el mundo. Hoy no será la excepción. Hoy tenemos uno de esos programas donde intentamos que nosotros y ustedes aprendan sobre un proceso que ha ocupado los titulares, ya no de los medios de Costa Rica durante las últimas horas, sino de los medios internacionales, que es el conflicto entre Israel y Palestina. Un conflicto milenario, no, por supuesto no es nada nuevo. Lo que es nuevo es este intercambio de fuego desde la Franja de Gaza, territorio palestino, hacia Israel, y la respuesta muy fuerte de Israel a estos ataques. La pasada madrugada, a las 12:30 noche hora de Costa Rica, 9 de la mañana hora en Jerusalén, entró a regir un cese el fuego promovido por Egipto. Sin embargo, se lanzaron 47 cohetes, según el ejército israelí, desde Gaza hasta territorio israelí, lo que hizo que cerca de las 11 de la mañana hora de Costa Rica, el primer ministro Benjamín Netanyahu anunciara que no iban a respetar entonces el cese al fuego y que volverían a atacar sitios supuestamente de Hamás en la Franja de Gaza. Hoy vamos a intentar entender este conflicto, la trascendencia, por qué ha recrudecido en las últimas horas, pero antes vamos a hacer nuestro boceto, que es el reportaje inicial muy breve que nos hace nuestra productora Isel Martínez, para darnos un estado de situación de lo que está pasando en Israel y en la Franja de Gaza. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. El conflicto palestino-israelí es sin duda una de las luchas milenarias más antiguas del mundo, en la que influyen temas religiosos, étnicos y hasta territoriales, en un contexto donde la zona de confort es una guerra constante. Incluso, desde hace muchos años, cada casa que se construye en Israel tiene un cuarto a prueba de explosiones. Antes de que iniciara el actual conflicto, la última ronda de combates entre Hamás e Israel fue en 2012 y terminó con el cese al fuego mediado por el presidente de Egipto, Mohamed Morsi. No obstante, Morsi fue destituido de su cargo en un golpe militar hace un año y está en la cárcel. En ese lapso hubo esperanzas, cuando israelíes y palestinos afirmaron ante el Papa estar listos para la paz. Una semana después, el pasado 12 de junio, el conflicto se reactivó nuevamente con la desaparición de 3 jóvenes israelíes. Posterior a ello, el primer ministro del país, Benjamín Netanyahu, acusó a Hamás de haberle secuestrado. 2 días después se dio la masiva operación de búsqueda casa por casa y más de 80 sospechosos palestinos fueron arrestados. El 16 de junio, un palestino falleció en choques con las fuerzas israelíes. Las autoridades arrestaron a 150 civiles, incluidos legisladores y altos cargos de Hamás. El 16 de junio, un palestino falleció en choques con las fuerzas israelíes. Las autoridades arrestaron a 150, incluidos legisladores y altos cargos de Hamás. Hasta el momento, la situación ha dejado un saldo superior de 180 personas fallecidas y más de 1.000 heridos. Solo el 13 de julio, 300 palestinos con doble nacionalidad abandonaron la Franja de Gaza. En tanto, Israel insiste en que seguirá atacando para proteger a su gente y que forzará a Hamás y otros grupos militares a dejar de disparar misiles en su contra. Por su parte, Hamás estableció sus condiciones para un cese al fuego, incluido un fin inmediato a los ataques de Israel y la liberación de prisioneros palestinos que fueron nuevamente arrestados después de haber sido puestos en libertad a cambio de la liberación del rehén israelí Gilad Shalit. A pesar de que la comunidad internacional está pendiente en la situación, aún no se augura el cese a la guerra, que cobra casi 200 vidas en una semana. Por eso, hoy en Matices le damos algunos tonos del tema. Diferentes
Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Son las 2 de la tarde con 9 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices, analizando hoy este tema. Dice Stuart Marín Bravo, hoy con uno de los temas que más me han atrapado por años en Matices, a seguir enriqueciendo el conocimiento y el debate. Estoy seguro que así será, Stuart, porque tenemos a dos invitados de altísimo nivel que nos ayudarán a entender este conflicto. A los muy optimistas les digo, de aquí no saldrá quien tenga la razón en el conflicto, pues no ha salido durante miles de años. Durante cientos de años en el conflicto árabe o palestino-israelí, y lo que intentamos hacer es entender lo que está pasando. Quiero presentarles a nuestros invitados. Está con nosotros don Francisco Barahona, analista político, analista internacional. Don Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí. Buenas tardes, y siempre que me invitan a este tipo de conversaciones, encantado acepto. Gracias. Y también está con nosotros don Álvaro Ramos, analista internacional, analista en temas de seguridad también. Don Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por poder. Muy buenas tardes y muchas gracias por permitir compartir con toda la opinión pública costarricense sobre este tema que, claro, ha tenido en vilo a toda la opinión internacional y local, estoy seguro. Gracias, don Álvaro. Gracias, don Francisco. Bueno, intentaré que este programa sea lo más parecido a un resumen de lo que ocurre allá, pero necesitamos iniciar por el principio de la historia, o por lo menos para ubicar a la gente. El pueblo palestino son dos pequeñas franjas, don Francisco, ubicadas en el Estado, junto al Estado de Israel, dentro de Israel, cuyo servicio los controla, además el pueblo israelí. Cuéntenos un poco qué es la Franja de Gaza y qué es Cisjordania, que no tiene que ver hoy, pero que es parte palestina. Mire, comenzaría con un análisis un poquito anterior. Vamos atrás donde quiera. No, en realidad son dos pueblos compartiendo un mismo territorio, desde el punto de vista histórico, inclusive con anterioridad al relato bíblico del nacimiento de Jesús. Ya ese territorio estaba en disputa. Y a través de los siglos, y yo diría de los milenios, es un territorio que no ha logrado hasta el presente resolver el tema de a quién pertenece ese territorio. Después del monstruoso crimen contra el pueblo judío de parte del nazismo en la Segunda Guerra Mundial, los países aliados, especialmente Estados Unidos, Inglaterra, Francia y también en este caso la Unión Soviética, decidieron dividir el territorio palestino, todo lo que es, lo que está entre el Líbano, el Sinaí, Egipto, el mar Mediterráneo y por el otro lado Jordania. Decidieron crear ahí el Estado de Israel, con la idea de que ese pueblo que vivía permanentemente disperso en el mundo, especialmente en Europa, y que sufrió semejante herida de más de 6 millones de personas eliminadas, pudiera tener un territorio y por consiguiente un Estado. Entonces el Estado de Israel es creado por una resolución casi de las primeras del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, recientemente inaugurado como organismo internacional, y estableció ese Estado, pero al mismo tiempo estableció el derecho del pueblo palestino que estaba in situ, que estaba en ese territorio alrededor de la capital Jerusalén, que era compartida, crear el Estado de Israel, pero prometiendo que también al pueblo palestino se le iba a dar un territorio. Estamos hablando ya de finales, mediados de la década del 40. Desde ese momento hasta ahora, esta decisión de las Naciones Unidas fue claramente negada. Con rabia por pueblos palestinos, por pueblos musulmanes, desde Arabia Saudita hasta Jordania, pasando por Siria, por supuesto, Irak. Y entonces, ahí vino una primera confrontación militar para tratar ya no solo de cambiar esta decisión de crear el Estado de Israel, sino de echar a Israel al mar, que es uno de los objetivos que todavía jamás actualmente en enfrentamiento militar con el ejército israelí
tiene como norma establecida en sus estatutos. Entonces, este es un problema que no ha sido resuelto. Yo tengo la impresión que tampoco va a ser resuelto y al contrario, va a seguir en aumento en las próximas semanas esta confrontación, pero que tiene una complicación adicional, y es que recientemente, una vez que muere el líder, el señor Yasser Arafat, creador de la autoridad palestina, se divide en la unidad política de la Organización de Unidad Palestina, se divide en dos, con posiciones, unas un poquito más conservadoras y más tendientes a lograr y establecer una paz negociada con Israel, y otra claramente confrontada, que es la organización Hamas y otras organizaciones satélite y paralelas. Y entonces, bueno, esta división hace que también el territorio, que ya es escaso, que Israel de alguna manera estaba reconociendo pertenecía a los palestinos, va a quedar dividido entre dos autoridades establecidas. El actual conflicto se centra mucho más con la organización musulmana palestina, Hamas, que tiene una región, digamos, bordeando contra Israel, el mar Mediterráneo y Egipto. Ahí estamos en la zona de Gaza, donde vive más o menos 1.300.000 personas, y es gobernada políticamente, militarmente, por esta organización además que está entrelazada con países, gobiernos y organizaciones similares en la región, y que recibe también financiación, y que con frecuencia no maneja la misma política de pseudo pacificación de la Organización de Liberación para la Palestina, que está en Cisjordania, que queda un poco, digamos, paralelo entre ya Israel, Jerusalén y un poco la parte de Jordania. Pero esto es un conflicto tremendo. Yo digo que es un conflicto donde los dos tienen razón, donde los dos a veces mienten y exageran, donde las dos voluntades se expresan en la cúspide de la violencia, que es la confrontación militar y el deseo de la eliminación del contrario. Y entonces, bueno, es una situación muy difícil donde ni la Organización de Naciones Unidas, ni los grandes poderes del mundo, poderes estatales como Estados Unidos o la Unión Europea o China o Rusia, digamos, tienen la capacidad para resolver el conflicto. Y bueno, fuera de grandes preocupaciones y algunas iniciativas sobre el cese de fuego o el alto al fuego, no han logrado éxito, y más bien en estos momentos hay más de 200 personas fallecidas, solo 1 o 2 ciudadanos israelíes, el resto son ciudadanos palestinos, en cuenta niños, mujeres, ancianos, y más de 1.200, 1.250 heridos, que lo vemos todos los días en televisión. Y bueno, esto es tremendo. Sí, yo quería subrayar nada más, antes de darle la palabra a don Álvaro, algunos puntos de lo que decía don Francisco. En este sentido, que el Estado de Israel fue un Estado creado por una resolución de las Naciones Unidas, ¿verdad?, que generó la rabia, por supuesto, de quienes estaban en ese territorio, que eran los palestinos, a quienes finalmente se les dejó dos franjas para vivir, una Gaza y Cisjordania, que después de la muerte de Yasser Arafat hay una desunión, una separación política entre Gaza, donde está Hamas, que tiene una idea más conservadora, más radical, diría yo, del conflicto, y la otra parte en Cisjordania, donde donde emerge una idea muchísimo más pacifista con Israel. En medio de esto surge el conflicto, ahora sí, don Álvaro, en una zona, ¿verdad?, donde vemos, don Francisco decía, los dos mienten, los dos tienen razón, pero en fuerza hay un desbalance, por lo menos visto desde afuera, entre la fuerza que tiene Israel y la fuerza que tienen los palestinos en la Franja de Gaza. Sí, a mí me gustaría un poco analizar lo que usted ha mencionado y que don Francisco también tocó, que es los orígenes históricos del problema. No es tan simple y tiene claramente momentos en los que se dispara con consecuencias hacia el presente. Lo primero que hay que decir es que originalmente esa zona estaba ocupada por pueblos que tienen un origen común, son semitas. Sí. Ambos pueblos tienen un origen común, muy parecido, y ambos se proclaman hijos directos de Abraham. Para decirlo de alguna manera, eso nos indica un poco su origen. Pero seamos francos, pese a que la Biblia
el Corán y la Torá declaran que eran pueblos como grandiosos, en realidad eran pueblos nómadas, pequeños, tribus, eran señores tribales. Realmente la creación de algo que se parezca a lo que tenemos actualmente es con los romanos. El Imperio Romano sí te establece estructuras con los sátrapas locales que controlaban a la población, entre ellos famosos Herodes, para mencionar algunos que todos conocemos por la tradición cristiana de nosotros, usando sátrapas locales. En realidad una autoridad ahí que sí controlaba a todos esos pueblos, claro. El Imperio Romano, con toda su estructura militar en primer lugar, porque eran obviamente, y por supuesto política y cultural. Luego tenemos un sucesor a ese imperio que continúa controlando la zona. Por eso es que no es que había un conflicto, no quería corregirle el punto, porque sí lo hay, claro, pero no había un conflicto milenario, porque en la realidad podían haber antagonismos milenarios, pero en el Imperio Romano usted no tenía conflictos. Claro. Las legiones romanas acababan con el conflicto y era de verdad, no era de mentirillas el asunto. Y en esa zona particularmente eran muy poderosas porque, de acuerdo a la tradición militar romana, solo para tocar, las mejores legiones eran las que estaban estacionadas en Siria. Siria era en realidad lo importante. Las otras provincias eran absolutamente sucedáneas y el caso de Egipto era un granero, lo consideraba un granero. El aspecto de control militar estaba en Siria y en el Helesponte, que es la tradición, aquel que controle geográficamente la entrada a los Dardanelos, controlaba el mundo antiguo porque era la entrada a Asia. Entonces estos conceptos que los romanos manejaban a la perfección, y también el imperio persa, que estaba relativamente cerca a esta zona geográfica, vivían en una disputa permanente. Estas provincias eran terciarias, si le podemos dar alguna valoración dentro del Imperio Romano, comparada a las grandes provincias que a ellos les importaban. Don Álvaro, y nada más para tener una idea, apoyarme en lo que usted está diciendo, de cómo eliminaban el conflicto de una vez los romanos, ¿verdad? Por ejemplo, en el año 70, cuando surge la rebelión judía, mueven a todas sus legiones desde Siria y acaban de una vez con todo. Tito, que era general, hijo de emperador, Vespasiano, destruye, es la famosa destrucción del templo. Sí, claro. Del templo, y es una cosa desastrosa, yo diría que una primera hecatombe del pueblo judío, muy clara. Bueno, los romanos, en el arco incluso que hay en Roma, uno ve cómo están robándose, no hay otra manera de llamarlo, la menora y todas esas cosas, se nota claramente la sustracción, pero los romanos eran los señores de la zona. En realidad no era la solución al conflicto, era tierra arrasada. Los romanos hacían lo que tenían que hacer y se imponía la ley. Luego vino un sucesor un poco más sofisticado que el imperio original romano, que son los bizantinos, que controlan la zona también, mucho más políticos, y la utilización en menor rango de las cuestiones, eran más orientalistas, porque claro, los romanos eran latinos, que imponían a regiones orientales su cultura, respetando la cuestión religiosa, porque en eso no tenían mayor, eran bastante pragmáticos, no tenían problema de eso. Luego vinieron los bizantinos, que sí eran señores de origen oriental, por supuesto, herederos directos del Imperio Romano, con base en Constantinopla, ya muy cerca de toda esta zona geográfica, y manejan por muchísimos años, por un milenio prácticamente, manejan la zona. La manejan un milenio entero políticamente, toda esta zona. Es decir, estamos hablando de tiempos gigantescos en la historia de la humanidad. 10 siglos. Sí, con una cultura mucho más helenizada que la otra, entonces más cercana, es decir, hay más relación. Usted nota que ahí no había problema entre el pueblo de origen judío y lo que llamaríamos, porque el pueblo que hoy llamamos árabe, digamos que sí existía, por supuesto, genéticamente. Con el advenimiento del poderío musulmán que nace con Mahoma y la creación de su fuerza, su estado, hay una confrontación en la zona, ahora sí, entre cristianos helenistas de origen romano, si usted quiere, y la cuestión de los musulmanes clarísimamente dirigidos por los primeros califas, etc. Aquí empezamos a tener ahora sí una confrontación que en alguna medida se parece a la actual. Empieza a parecérsenos, no es exactamente igual porque ambos eran de la zona, ambos estaban establecidos textualmente por miles de años en la zona, y bueno, pero ya tenemos un primer chispazo que se parece a lo que estamos ahorita. Por último, aparecen alrededor de 1453 una fuerza que sí controla totalmente el Medio Oriente y el norte de África, el centro, lo que se llama el pivote geográfico del mundo.
donde la parte geográfica del mundo da vuelta, constantemente está dando vueltas en esa zona, desde Alejandro Magno, los persas, los romanos, los bizantinos y luego los turcos otomanos. Los turcos otomanos, que son un pueblo original del centro de Asia, bien, pero son convertidos ya con tiempo anterior a la fe musulmana, se vuelven los señores de la zona y además son califas, es decir, como si usted fuera emperador y papa a la vez. Es importante entender este concepto porque tiene una autoridad moral, religiosa, espiritual, aparte de claramente la autoridad política que emanaba desde Istambul, cambian el nombre, desde el Bósforo, que es el centro geográfico del mundo antiguo. El que controle el Helesponte siempre controló. Ahí es la lucha desde Alejandro Magno y los romanos por controlar esa zona. Los turcos la controlan y son los señores naturales por 400 y un piquito de años de esta zona. Son de la misma religión, pero tenían una característica interesante estos turcos otomanos, solo en lo que relaciona con nuestra cultura. Eran bastante tolerantes, por supuesto, de sus propios musulmanes. Obviamente ahí no había tolerancia, eran sus súbditos naturales, pero atraían a las personas de religión judía. Tuvieron una atracción cuando los reyes católicos expulsan en 1492 a los judíos españoles, de ahí viene la palabra sefardita. Sefard era el nombre que se daba antiguamente a España por parte de la comunidad hebrea. Quien los acoge de mejor grado y les permite plena, práctica de su religión, son los sultanes otomanos. Por eso tenemos una gran cantidad de lo que se llaman originalmente los judíos que vivían en los estados árabes, que en realidad eran los estados otomanos. Es decir, la entidad política que controlaba toda la región, incuestionablemente, por 400 años esto sucede. El advenimiento de la Primera Guerra Mundial, en el que por un error político, por supuesto político, y después un error militar porque no tenían la capacidad para resistir el empuje del Imperio Británico y de los franceses, los otomanos pierden la guerra, se alían primero con los imperios centrales, Alemania, Austria-Hungría, y pierden la guerra. Textualmente pierden la guerra, desaparece el imperio turco, desaparece el califato, sí, como si usted desapareciera el papado. Así que hay que entender las consecuencias de estos pueblos que son creyentes, etc. Desaparece el califato y entonces los ingenieros militares y los políticos imperiales, particularmente los británicos, pero con fuerte contribución de los franceses, crean entidades geográficas, políticas totalmente artificiales. Irak es una entidad artificial, Jordania es una entidad artificial, Siria no existía y era el más importante, el más interesante de los premios desde el punto de vista de los imperialistas que en ese momento estaban tomando toda esa región de un solo golpe de los otomanos que destruyeron el imperio otomano. Pero entonces usted crea todas las raíces del conflicto que tenemos actual, todo eso que estamos viendo ahorita, no solo el conflicto palestino, sino el conflicto en Irak, el conflicto de los kurdos, todos esos eran súbditos otomanos. Ahí no había problema, había un solo señorío que todo el mundo respetaba, política, militar y religiosamente. Muy importante, ¿no? De repente usted se queda con unos poderes imperiales que controlan estas zonas geográficas. Usted lo nota en el mapa, los mapas tienen líneas rectas. Sí. Tome un instante el mapa del Medio Oriente y empieza a ver líneas directas, rectas. Fueron trazadas por ingenieros militares, particularmente ingleses, pero con ayuda francesa, para proteger los intereses del Líbano y Siria particularmente. Entonces, este conflicto se desarrolla ahí. Esto aunado que en el 17, el secretario de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña emite lo que se llama la Declaración Balfour, Lord Balfour, y crea o le indica al pueblo judío disperso, particularmente el inglés y el europeo, que está dispuesto el Imperio Británico, con la caída de los otomanos, a crearles una región donde puedan tener su propio Estado, que por casi 2000 años no habían tenido. Todo esto es y luego viene lo más desastroso que puede uno imaginarse, que fue el genocidio de los nazis con el holocausto judío, que creo que fue algo único en la historia de la humanidad, como persecución racial, como máquina de muerte. No creo que se haya dado algo parecido en la locura, digamos, en el nivel de locura. Esto hace una relativa simpatía para los sobrevivientes, porque no todo el mundo los ayudó y no todos los países los recibieron. Por eso dije relativa simpatía.
debió haber habido una simpatía muy grande para los pobres sobrevivientes, pero no la hubo, es decir, hubo apenas una simpatía suficiente para crearles algo donde fueran a decolar, y hemos visto películas, Éxodo y todo eso. Llegaron los sobrevivientes de los campos de concentración con los originales que ya habían ahí. Habían algunos colonos originales desde los otomanos, por supuesto que les permitieron los sultanos otomanos llegar, y estamos viendo una introducción de un grupo europeo, los ashkenazis. Los sefarditas siempre habían estado ahí, en los países árabes, siempre, y eran muy parecidos, culturalmente se parecían mucho. Vino un grupo europeo, centroeuropeo particularmente, ¿verdad?, de Polonia, de Checoslovaquia, de la misma Alemania, que claro, trae de Rusia enormes cantidades, de Ucrania particularmente, ucranianos, y se introduce un grupo entero humano en un ambiente pues rural, agrícola, etcétera. El Imperio Británico suelta las amarras, que era la autoridad policial, la autoridad militar, la autoridad política, sueltan las amarras y el conflicto estalla instantáneamente, ¿verdad? Eso es muy lógico que estallara, porque es como que nos trajeran a nosotros, a ver, unos checoslovacos aquí, es muy parecido. Nada más que sí había una tradición y había un récord histórico de que el pueblo judío original sí había estado ahí, sí, por milenios, textualmente. Este punto no es la razón por la que esa tierra es, digamos, un imán para todos ellos. Tiene su lógica, y de Jerusalén, los remanentes, la última pared del templo, la parte occidental, el muro occidental, es el último remanente del gran templo, que ellos añoran como el último lugar sagrado y principal lugar sagrado del judaísmo. Estas son las circunstancias, y ahorita podemos hablar de por qué Hamas está en problemas. Sí, bueno, estas son las circunstancias históricas. No sé si don Francisco quiere agregar algo. No, un par de ideas complementarias. Y es que, sobre todo en lo que tiene que ver el siglo XIX y el siglo XX, el fenómeno del colonialismo europeo, que es una palabra típica que yo quiero rescatar para que la hagamos en esta conversación, es lo que produjo justamente el diseño artificial de todas esas naciones. Uno ve no solo el mapa en esa zona, el Oriente Medio, sino en África. Sí, claro. También cómo hay líneas rectas por miles de kilómetros, ¿verdad? Y entonces dicen, bueno, estos límites no tienen nada que ver ni con respeto cultural, ni con respeto social, mucho menos religioso, sino ingenieros militares de las colonias. Entonces, el problema del colonialismo, que es un poco lo que acabamos de escuchar, va a sembrar las semillas de mucha de esa disconformidad, esa protesta, e inclusive ese rechazo a la imposición, entre comillas, jurídica de la creación del Estado de Israel, sí, sí, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial. Cuando efectivamente se desmorona la presencia turco-otomana y lo ocupa especialmente Inglaterra y Francia, que va a tener también un límite que es el inicio de la Segunda Guerra Mundial, entonces estas fronteras totalmente artificiales van a resquebrajarse, y entonces se va a crear una especie de anarquía en esa zona, que además tiene efectos porque muchos de esos pueblos, muchos de esos califatos, etcétera, recuerden que se plegaron muchos a Alemania, otros a Italia, inclusive España, con territorios más bien en el lado mediterráneo del norte de África. Pero en todo caso, en esa anarquía, recuerden ustedes al general Rommel paseando tanques, ¿verdad?, en el norte de África, tanques alemanes en el norte de África, va a hacer que muchos inclusive de las fuerzas militares de estos países en crisis evidente participen inclusive en luchas en la Segunda Guerra Mundial. Ya sabemos cuál es el resultado de la Segunda Guerra Mundial, sabemos la deuda histórico, política, moral, sobre todo con el avasallamiento del pueblo judío, no del pueblo judío sefardita que estaba viviendo en esa zona, sino efectivamente de los judíos que viven en Austria, que viven en Polonia, que viven en Alemania, en Francia, en Holanda, Rusia, o lo que era en ese momento la Unión Soviética. Entonces, bueno, digamos que por humanidad, por tratar de equilibrar ese imposible de equilibrar, pero esa monstruosidad de genocidio de más de 6 millones de personas, se resuelve, digamos, de cara a futuro esa injusticia, pero se crea otra injusticia con el pueblo palestino, que es el que está asentado en ese lugar. Y entonces, bueno, esta tirantez, esta confrontación
junto con los elementos que están presentes en el conflicto actual, que ya no es solo la parte histórica, sino, por ejemplo, la convicción de que hay organizaciones, entre comillas, terroristas, que lo que quieren es recomponer el califato de los siglos anteriores. Por eso mencioné el califato. Claro, y entonces inclusive se dice, no, es que todo lo que fue del mundo árabe tiene que volver a ser musulmán en el mundo árabe, incluyendo parte de España y parte del norte de África. Entonces es como una utopía de parte, yo no digo de los palestinos, sino de pueblos árabes y de sectores también de los palestinos que están, digamos, con una intención utópica de recomponer frente a los excesos del colonialismo, a los excesos de la Segunda Guerra Mundial e inclusive a los excesos del mismo Estado de Israel, protegiendo a su pueblo y protegiendo a sus fronteras, porque efectivamente tienen uno de los mejores ejércitos del mundo, y entonces, bueno, no hay proporcionalidad en las acciones de guerra entre unos y otros, ¿verdad? Cuando se mueve el ejército israelí, por más que adquiera medidas de prevención, que lance volantes, que llame por teléfono, que utilice las redes diciendo salgan, porque vamos a entrar, es como un elefante moviéndose en una cristalería. Claro, quiebra todo a su paso. Quiebra todo a su paso y elimina a todo el mundo, que no es lo mismo que cohetes que se lanzan, que también son oprobiosos, pero que en general aterrizan o caen en carreteras, en campos, y entonces, bueno, que además Israel tiene el domo de hierro, que destruye 8 de cada 10 cohetes. Que no solo eso, como lo decían ustedes, en cada construcción hay cuartos, en cada edificio que se construye en Israel, desde hace más de 30 años hay cuartos para proteger de bombardeos a su población. Entonces, el resguardo, el cuido para que sobreviva la población israelí, acudiendo cuando hay problemas de esta naturaleza a lugares protectores, no tiene nada que ver con un pueblo palestino subdesarrollado, explotado, que vive en un territorio donde ya prácticamente no caben, ¿verdad? Donde Naciones Unidas, con algunos de sus cuerpos especializados, como por ejemplo el Programa Mundial de Alimentos, está presente porque tienen dificultades muy serias para poder subsistir, pero además con una variable, ya queriendo entrar un poco en el tema presente, y es que la primavera árabe, de reciente conocimiento nuestro, hace pocos años, que trajo una especie de vendamal democrático un poco utópico en el principio, provocó cambios políticos de fondo en varios de los países del norte de África, incluyendo Egipto. Y Egipto era el único país del mundo árabe que había establecido y firmado una paz con Israel. Recuerden ustedes que inclusive el general presidente de Egipto que firmó ese convenio de paz con Israel lo asesinaron, ¿no? Pero entonces esos nuevos vientos de supuesta democracia en el Medio Oriente van a provocar un cambio importante en Egipto, de manera que la hermandad musulmana, convertida en partido político, gente musulmana profundamente comprometida también con Hamas y con la Franja de Gaza, esa realidad geopolítica que hace ese cambio provoca excesos de gobierno, digamos, decisiones en contra de un proceso de apertura democrática que mucha de la gente en Egipto rechaza. El ejército da un golpe de estado, retoma el poder, mete a la cárcel a muchos de esos dirigentes de la hermandad musulmana, incluyendo al expresidente Morsi, y entonces en estos momentos la alianza original que tenía Egipto con Gaza, con la región de Gaza, está prácticamente rota. Esa alianza debilita tremendamente a Hamas y ha provocado también una especie de desequilibrio, ya no solo en términos geopolíticos, en términos de habituallamiento militar, sino de habituallamiento de su población. Antes, a través de túneles, numerosísimos túneles en la frontera justamente con Egipto, había una colaboración desde gasolina, medicinas, alimentos, etcétera, y por supuesto geoestratégicamente había una alianza con las nuevas autoridades militares y ahora recientemente electas. Allá hay una especie de frenazo, y esto, digamos, atenta contra la posibilidad objetiva real de que desde el punto de vista militar hay una confrontación con Israel. Les voy a robar unos minutos nada más para ir a la pausa comercial. Antes, hay una información de última hora. La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, junto con el OIJ, está allanando a esta hora el Ministerio de Cultura.
Recordemos que había una denuncia penal interpuesta por la actual ministra Elizabeth Fonseca por supuestas irregularidades en los 6 años anteriores de administración, así es que la Fiscalía y el OIJ están allanando a esta hora el Ministerio de Cultura. Vamos a la pausa, regresamos. Estábamos poniendo la música para amenizar la tarde, tuvimos un problema técnico, así es que les ofrecemos disculpas, pero bueno, estamos intentando localizar al Ministerio Público, ya casi vamos a brindar la información en vivo. Lo que está confirmado, eso sí, es que la Fiscalía de Probidad junto con el OIJ están allanando ambos el Ministerio de Cultura, así es que me disculpo, pero en el momento en que tengamos algún fiscal los interrumpo brevemente para ir con el detalle. Estaba buscando, para ser muy gráfico, el mapa, ya casi se los vamos a enseñar a través de Canal 2, el mapa de Gaza y de Cisjordania, que fue, digamos, a donde llegamos en este proceso histórico de análisis. A mí me gustaría hacer un análisis, porque una y otra vez se ha mencionado aquí, que me parece en forma correcta, la asimetría que hay militar en el ambiente. Claro. En el ambiente geográfico y en el ambiente estratégico y geopolítico. Sí, Israel es mucho más poderoso, entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? No podemos obviar todo el periodo de la Guerra Fría. Esto tiene una relación absolutamente directa con la Guerra Fría. Y lo que sucede es, vamos a ver, tenemos que hacer el análisis desde la creación del Estado. Curiosamente, el Estado de Israel es creado con un fuerte apoyo de la Unión Soviética. Es uno de los votos claves y siempre lo tuvo, siempre se supo que el voto de la Unión Soviética en esa creación original del Estado de Israel, el voto que estaba en duda era el de Washington, y tuvieron que convencer a nivel muy personal por parte de amigos de la comunidad hebrea de el estado de donde era originario, de Missouri, el presidente Truman. Tuvieron que llegarlo a convencer directamente a la Casa Blanca, y él dio la autorización a última hora de que se votara favorablemente la creación. Los Estados Unidos no estaban convencidos por 2 razones. La primera razón era que, aunque nos suene un poquito extraño, dentro de las circunstancias de la época, tenían una posición política anticolonialista respecto a las colonias de Gran Bretaña y de Francia. Respecto a esas colonias, los Estados Unidos no estaban dispuestos a haber peleado la Segunda Guerra Mundial, haber tenido 16 millones de hombres y mujeres en armas, haber sido el arsenal, digamos, de todos los países que derrotaron a los fascistas, tanto los militaristas japoneses como los alemanes y sus aliados, para restablecer el coloniaje en Europa
en África, en el Medio Oriente y también en Asia. Esto aplicaba a todo. Los Estados Unidos tenían dudas y siempre esta zona había sido de fuerte influencia de estas dos potencias coloniales. O sea, la primera cosa es que tenían dudas de hacer cualquier cosa que tenía que ver con el colonialismo europeo. Los sheiks y los príncipes árabes, particularmente los saudíes, estaban muy del lado de los norteamericanos. La casa Al Saud se había alineado con los Estados Unidos, entonces los Estados Unidos no quería hacer nada que disturbara esta relación estratégica con lo que ya se veía venir, enormes cantidades de energía en la forma de petróleo y gas, que ya iban a resurgir ahí en esa zona y querían tener control político, económico. Si se aliaban con los británicos iban más bien a perderlo. Entonces, estratégicamente sonaba correcto. Y luego en el caso de la Unión Soviética, que siempre se ha sentido, siendo el poder más grande de masa terrestre de la época, la potencia, la superpotencia, que además controlaba la masa euroasiática, lo que no tenía, de lo que carecía, era de puertos libres de hielo. Con costos podía sacar a través de Crimea algo, pero que a su vez eso era controlado directamente por los turcos, que tradicionalmente, ya en este caso la República de Turquía, era un enemigo natural de la Unión Soviética, que lo veía como su vecino más peligroso, por supuesto. Naturalmente eso era lógico que así lo vieran desde Atatürk. Así fue la creación, digamos, cuando se crea la República y la estrategia en la que se vive hasta el día de hoy. Es un miembro del NATO, del sistema NATO, permanente y original, por cierto. Esto crea condiciones de que la Unión Soviética quiere tener puertos libres. La prueba más grande, solo para verlo, que todavía hoy Rusia, su único puerto en el exterior, su única base, está en Siria. Es la única base. Notamos que estas son las grandes líneas histórico-estratégicas en las que se movió ese enorme poder. Su decisión fue apoyar a los árabes, sobre todo en el periodo en que se dieron un tipo de árabe secular, no era religioso, un pan-arabismo, un movimiento panarabista originalmente jefiado por Nasser, pero por otros líderes locales, que crearon las condiciones actuales, digámoslo así, toda esta situación de Gaza, la confrontación con los hashemitas en Jordania. Esto es bastante complicado, es un tema complicado. La situación de Irak, los grupos, los partidos políticos que estuvieron vigentes en los países árabes, que en realidad eran bastante autoritarios y autocráticos, por decir lo menos, sí, eran absolutamente autoritarios, tenían un fuerte apoyo, en su mayoría, con la excepción de Jordania, que tenía el apoyo de los británicos en muchísima menor medida. El país más importante, Egipto, tenía un apoyo decidido de la antigua Unión Soviética, todas sus armas, todo. Originalmente los palestinos empezaron a ver en la Unión Soviética y en los aliados soviéticos, Checoslovaquia, Alemania Oriental, un lugar de entrenamiento para sus, digamos, muy modestas fuerzas, yo no diría militares, pero sí milicianas. La llamamos milicianas, y después, posteriormente, los grupos duros que ejercían actos, digamos, terroristas en Europa y en el mismo Medio Oriente. Este concepto de la Guerra Fría está inmerso ahorita. Entonces, los Estados Unidos, para contrarrestar la enorme influencia que tenían los soviéticos en el mundo árabe, en este mundo árabe importante, histórico, porque el otro, lo que hoy nos parece muy importante, es el Golfo, y eso era un mundo más marginal, totalmente marginal, eran primitivos, casi que beduinos en el fondo, que tenían unos puertos ahí de tercera categoría. Eso hoy nos parecen extraordinariamente importantes. El mundo cultural, el centro histórico, que era Egipto, entonces los Estados Unidos empezaron a reforzar enormemente a Israel y a entrenar científicamente su ejército. Le dieron un enorme impulso, y esa es la situación en la que estamos ahora. Con la caída de la Unión Soviética, el desbalance asimétrico fue todavía mucho más grande. Israel quedó como la única potencia con una característica más: es la única potencia nuclear en la zona. No podemos obviar este punto. Se calcula que tiene alrededor entre 100 y 110 bombas atómicas en perfecto orden. Y entonces esto hace un desbalance estratégico todavía más grande, en relación a que tiene un problema geopolítico y de orden de profundidad estratégica. Si Israel pierde una sola verdadera batalla, su territorio no tiene capacidad de soportar esa pérdida. Entonces su actuación siempre la percibimos todo como extremadamente
fuerte, más allá de lo necesario normalmente, que es lo que estamos viendo ahorita en este caso. Y entonces, porque ellos perciben que ellos han ganado todas las guerras que han peleado. Claro, porque pierden una y pierden, solo pierden una y dejan de existir. Como el caso, si alguien los atacara atómicamente, yo no sé ni para qué tienen arsenal atómico, realmente es lo que se llama la opción Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón que botó todo el templo? Ellos le llaman la opción Sansón, a la opción atómica. Si alguien los ataca, ellos van a destruirlo todo. Claro. Como Sansón. Incluyéndose. Porque un par de bombas, una en Tel Aviv, atómica, pequeña, de no altísimo kilotaje, y otra en los puertos principales, y se acabó. El Estado deja realmente de ser funcional, si lo notamos. Estos son los conceptos en los que ellos se mueven, básicamente. Claro, aquí ha habido un irrespeto, algo que se ha mencionado varias veces por los tres que estamos aquí en la mesa, que es que cuando las Naciones Unidas efectivamente crean, por votación, repito, muy fuerte hasta de la Unión Soviética y con cierta reticencia de los Estados Unidos, pero Costa Rica sí es de los que votan en la votación original, solo para mencionar que nosotros somos de los primerísimos que votan en la votación original. Se crean 2 estados y esto nunca se cumplió. Este punto político de primera magnitud, porque si usted hubiera creado 2 estados, probablemente la situación sería muy diferente. Sí, tendríamos una situación bastante diferente. La creación de 2 estados, ¿qué es lo que hace la resolución original de las Naciones Unidas? Es la creación de 2 estados, no de un estado. Si hubiéramos tenido la creación de los 2 estados, probablemente la situación sería muy diferente en este momento. Pero repito, la asimetría que notamos de fuerzas, que es la que preocupa a todo el mundo quiere decir todo el mundo, incluyendo gente en Israel, lo he notado, viene del periodo de la Guerra Fría, y donde se descompone todo el sistema soviético. Los estados árabes clientes como Siria, Irak era un estado cliente desde el punto de vista militar, no estoy muy seguro desde el punto de vista ideológico, porque el partido Ba'ath de Irak hacía masacres de los comunistas también, no se andaba por las ramas, Saddam Hussein y sus antecesores. Esto crea condiciones de fuerza asimétrica. Por eso es que notamos que también es la cuna de un enorme terrorismo, porque cuando usted tiene condiciones asimétricas, terribles, usted no va a pelear una guerra convencional, no vale la pena. Va a recurrir a las medidas extraordinarias, y entre ellas están las bombas suicidas, etcétera, todo lo que nos ha preocupado en el mundo entero a todos, porque la asimetría es tan grande que estos muchachos jóvenes, que además padecen en el mundo de los palestinos un enorme desempleo, un extraordinario desempleo, imagínese usted que San José tuviera el 64% de desempleo, nada más imagínenlo, los muchachos de 22, 24, 28, 32 años, imagínense lo que tendríamos, es decir, más bien hay muy poco crimen, hay mucho control social. No, yo quisiera enriquecer un poco el análisis de nuestro común amigo. De hecho, don Francisco, nada más, si necesita apoyo, a su izquierda, y lo puede usar cuando usted guste, y a los amigos, a los compañeros del 2 pueden ponerlo en cualquier momento cuando estemos hablando de eso. Está el mapa de Gaza, de Cisjordania, hablando precisamente de asimetrías, ¿verdad? Lo que yo quería agregar es que a partir de la influencia de la Unión Soviética, ya extinta en toda esta zona, se produce también una ideologización de algunos de los países y de los gobiernos que están alrededor de Israel. Y ahí no solo nacen regímenes pro la Unión Soviética, sino regímenes socialistas que fundan el movimiento de los no alineados. Ajá. Recordemos a Tito en la ex Yugoslavia y por supuesto a Nasser en Egipto. Entonces el tema de la Guerra Fría no es solo un tema de influencia Washington versus Moscú, sino que tiene que ver con elementos de concepción ideológica diversos al gran capitalismo mundial, e inclusive en algunas importantísimas migraciones de judíos de la antigua Unión Soviética a Israel, emigra una gran cantidad de judíos que tienen una formación soviético-marxistoide. Golda Meir, por ejemplo, que fue ministra de Israel, era una de las que contribuyeron con Ben Gurión, una especie de diseño ideológico socialista a la israelí, con la creación y el fortalecimiento de los kibbutz
y de organizaciones de tipo cooperativo, autogestionario. Entonces Israel en su arranque, pese a toda esta lógica que estamos hablando, tiene también influencias del pensamiento socialista democrático. Y esto está presente en una región del mundo donde estas ideas no tenían ningún juego de piernas, porque lo que eran autoritarismos, eran regímenes no solo autoritarios, sino contrarios a la democracia. Y la democracia va a ser una de las inspiraciones que va a estructurar o que va a permitir estructurar institucionalmente el Estado de Israel. Entonces las diferencias de Israel con sus vecinos van a ser de mucho diferente talante. Pero son diferencias que en lugar, conforme pasan las décadas, en lugar de acercarlos, los ha ido polarizando, por un lado. Y por otro lado, la dinámica militar, bueno, la Unión Soviética apoyó efectivamente la creación del Estado de Israel. Después Rusia ha mantenido un poco esa lógica, pero sobre todo los Estados Unidos, a pesar de que al principio fue rejego, digamos, en la creación y participar con su voluntad en el voto de Naciones Unidas, los Estados Unidos son un pivote fundamental, no solo como garantes de la existencia del Estado de Israel, sino del funcionamiento del propio ejército. Muchas de las armas, de los tanques, de los F-16 que uno ve del ejército, no solo en el presente, sino que han estado trabajando en las guerras anteriores que siempre ha ganado Israel, vienen justamente del poderío industrial, del complejo militar industrial norteamericano. Sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro Arte Final. Bien, son las 3 de la tarde con 6 minutos. Hoy nos han dicho de todo en el análisis de este programa. Nos han dicho antisionistas, nos han dicho que tenemos un odio claro al pueblo judío. Bueno, yo les dije al inicio del programa que jamás podemos darle la razón a ningún grupo, ¿verdad? Lo que pasa es que vamos a ir ahorita a Jerusalén, donde es las 00:07 del 16 de julio, con el portavoz del ejército israelí, Ronnie Kaplan, el capitán Ronnie Kaplan. Antier que conversábamos con él, nos estaban diciendo también que por qué no utilizábamos a un representante palestino. Bueno, porque estábamos buscando a un representante de Hamas, que es en realidad digamos, la contraparte de lo que está pasando en Israel, pero entenderán ustedes que localizar un vocero de Hamas, que es un grupo, digamos, que trabaja naturalmente en la confidencialidad por los ataques, es bastante complicado. Pero bueno, ya casi vamos a ir a Jerusalén, solo ya no para pedirle opinión, digamos, al capitán Ronnie Kaplan, sino pedirle que nos cuente qué está pasando a esta hora, ¿verdad? En Israel. Le pregunto, ahí se nos está metiendo Glenn. Se nos está metiendo un feedback horrible, pero bueno, vamos a ver. Usted me avisa cuando lo tenemos por Skype al capitán Ronnie Kaplan. Don Francisco, lo interrumpí ahora antes, cuando estábamos hablando precisamente de este conflicto. No, yo decía que es tan complejo el análisis de lo que está pasando en estos momentos y en los últimos lustros en esa región del mundo, que hay no una sola variable
ni mucho menos una sola simpatía ideológica, un solo punto de vista. No, aquí utilicemos una palabra ya muy conocida en Costa Rica, que es un pluralismo de perspectivas. Es lo único que nos puede acercar a la verdad, y no una intoxicación de que unos son buenos y que los otros son malos, que unos son herederos del pueblo escogido. Claro. En fin, el tema este es tan complejo que implica muchas vidas sacrificadas en la defensa de puntos de vista totalmente contrapuestos, ya no solo desde el punto de vista militar o de seguridad. Y entonces, bueno, ya no solo los muertos son los sectores en conflicto, claro, sino un montón de gente inocente. Yo me niego en aceptar que son fichas que caen porque el objetivo principal es acabar con una tropa o acabar con un conjunto de armas almacenadas, y no importa los muertos tangenciales, ¿cómo es que se dice la palabra? No, daños colaterales. Colaterales. Esa palabra a mí me provoca una especie de reacción virulenta, porque... O sea, hay una película que se llama así, Daño Colateral. Claro, pero hombre, yo entiendo que en un momento en que se quiere acabar con una plaga de cucarachas, mueren otros insectos, incluyendo hormigas, porque se lanza veneno, pero estamos hablando de personas, de seres humanos, de niños, de mujeres, de ancianos. Esos no son víctimas colaterales, sino son seres humanos que, en función de que esa región del planeta no ha encontrado finalmente una posibilidad de establecer un acuerdo de paz, y ahí sigue muriendo. Y aquí es donde, desde una perspectiva humanista, y yo diría como costarricense, yo en lo personal me rebelo. A mí me parece que, bueno, uno puede explicar, uno puede entender inclusive la superioridad militar israelí, pero ahí es donde yo regreso a lo primero que les dije, es que ambas partes tienen verdades sobre las cuales luchan y mentiras que también lanzan al ruedo de la discusión. Y entonces encontrar una verdad, por más pluralista que sea este programa, pareciera imposible. Yo creo que los costarricenses deberíamos estar más bien procurando no solo elementos de pacificación, sino de respeto a los derechos humanos. Y aquí están siendo violados todos los derechos humanos de parte de las dos partes en conflicto. Bueno, y es que además, un día de estos que hablábamos con el capitán Ronnie Kaplan, precisamente, yo le decía que desde afuera se ve, lo que decía don Álvaro, como una respuesta exagerada, con una violencia exacerbada a la respuesta, porque yo le decía, bueno, hay 200 muertos, 2 en territorio israelí, 198 en territorio palestino, y él nos decía, sí, pero es que aquí está pasando algo que es estratégico, no necesariamente, digamos, es práctico, sino estratégico, que él nos decía, es que la gente de Hamas está usando a su gente como escudo humano para internacionalmente, digamos, a la hora de generar el discurso internacional, decir, señores, tenemos 100 veces más muertos que Israel. Entonces localizaban a sus civiles en blancos que ellos sabían que iban a ser. No, y es que Hamas tiene un problema ahorita serio, tal vez para aterrizar un poco el problema de las decisiones que toma Hamas hoy. No podemos obviar ese punto, porque está tomando algunas decisiones hoy, digamos, de lanzar cantidades de misiles contra Israel, que lógicamente sabe van a tener una respuesta. No hay la menor duda que Israel va a dar una respuesta de cualquier grado, incluyendo a la que yo temo más, que es una invasión terrestre. Sí, que están a punto. En un ambiente extraordinariamente denso, una de las zonas más densas del mundo, junto con Macao, digamos, Hong Kong, Monte Carlo, y yo creo que Gaza. Son así, si uno tomara regiones con nombre y apellido, porque son regiones que están en la conciencia internacional. Sin duda, Gaza es una de las regiones más densamente pobladas del mundo, y entonces un ataque de carácter de infantería, tanques, etcétera, va a ser, y helicópteros, va a ser extraordinariamente difícil para la población civil que está ahí. Pero veamos a Hamas, que es la autoridad técnica, militar, política, parece que controla todavía todas las instituciones que están ahí. Tienen un problema desde hace aproximadamente año y medio para acá, que han sucedido eventos en su espacio geopolítico, geográfico, terribles para ellos. Tenían originalmente el apoyo de Morsi y su grupo político en Egipto, el país más importante, por múltiples razones, porque históricamente es el más, sin duda, el que tiene más historia del mundo árabe, el que tiene la universidad más relevante de la cultura árabe, el que tiene los pensadores donde se inició el concepto de lo que llamamos la radicalización de los musulmanes modernos en los años 30, etc.
además tiene el ejército más importante y la actividad política más importante. Y ahí perdieron un aliado incondicional, sobre todo porque ellos en su frontera, en Rafah, que se llama Rafah, pues era con Egipto, sigue siendo con Egipto, y hoy por hoy el estamento militar que está al mando en Egipto les es adverso, naturalmente, ideológicamente adverso a Hamas. Luego tienen el otro patrón de ayuda, que era el presidente y el régimen sirio, Assad, que prácticamente se ha salvado de milagro, ¿verdad? Claro. Bueno, todavía tiene una rebelión de tamaño monumental internamente, con casi 200,000 muertos, etcétera. Pero sigue mandando. Claro, sigue mandando, pero no está para aventuras externas. Sí, no, claro. Está apenas salvando, está con el último tanque de oxígeno en cada día que pasa. Está sobreviviendo. Y en cualquier día le meten un tiro o una bomba a él y a todo su grupo gobernante. En cualquier momento, eso sucede. Sus circunstancias personales deben ser bastante complicadas. Entonces perdieron un apoyo. En Irak, que también había cierta simpatía natural, no están los grupos que podían simpatizar con ellos, e Irán está en este momento en un proceso, que también era un grupo amigo, está en un proceso de negociación con Occidente en materia de la cuestión nuclear, que para ellos es prioritaria. No, la situación de Hamas no es prioritaria para los iraníes. Y luego tenemos a Hezbollah, que era su hermano natural en Líbano, que debe estar nervioso de lo que está sucediendo en Siria, es decir, que pueda haber un derrame de semejantes circunstancias incómodas hacia Líbano. Es perfectamente posible. Y además muchos de sus hombres combatientes justamente Están allá. Están en Siria. Sí, entonces, y toda esta nueva concepción del grupo ISIS que ha traído un desbalance. Entonces, Hamas no está en su mejor momento geopolítico ni estratégico, y por eso creo que está utilizando el arma de tipo asimétrico, que es un error en mi criterio, porque lo que va a causar es lo van a aplastar, eventualmente políticamente va a ser aplastado, y no tiene amigos alrededor que vengan en su socorro. No estoy hablando militar, estoy hablando político. La última esperanza que tenían, que me llamó la atención de un nivel negociado, era ahora un cese al fuego. Me llama la atención, los israelíes aceptaron el cese al fuego, estaba propuesto por Egipto, que es la potencia regional de tipo árabe, y creo que aceptado por todo el mundo político. Y me llama la atención que ellos, que son los que van a recibir el impacto más grande desde el punto de vista de seguridad, y que sus estructuras podrían ser golpeadas en forma seria, sean los únicos que no lo acepten. Me llama la atención que por lo menos no dieron esa oportunidad a un nivel negociado de salir de esta enorme y difícil crisis, lo que me indica que están en una situación bastante desesperada. Esa es la situación. Sí. Me indica a mí que la dirigencia jamás debe estar en una situación bastante desesperada, y me parece que ayer, bueno, no sé, depende de las horas que estamos hablando para ellos, sí. Hoy para nosotros, ayer creo que para los señores ahí en el Medio Oriente, perdieron una oportunidad dorada de hacer una salida negociada con el apoyo de todos los elementos importantes en la parte geoestratégica. De hecho, quería robarles unos instantes para ir a Jerusalén. Le quiero agradecer al capitán Ronnie Kaplan, él es el vocero del ejército israelí para los países hispanohablantes. Capitán Kaplan, muchas gracias, porque sé que son las 00:16 del 16 de julio, allá en Jerusalén. Usted se ha quedado despierto para ayudarnos a actualizar este conflicto. Estamos en este programa Matices, que es un análisis de la realidad nacional e internacional, capitán, y tal como usted nos dijo ayer, había una opción de cese al fuego que Israel aceptó luego de la propuesta egipcia, pero que sin embargo jamás, pese al proceso de cese al fuego, envió, entiendo que 47 cohetes durante ese lapso, y al final se cayó la posibilidad. Usted nos pone al tanto de qué está pasando allá en Israel. Capitán Kaplan, muchas gracias por acompañarnos. Lo pueden observar ustedes también a través de Canal 2. Capitán, buenas tardes para nosotros, buenas madrugadas para usted, capitán, adelante. Hola, buenas tardes, Randall, y a toda tu audiencia en Costa Rica. Así como dijiste, hoy a las 9 de la mañana comenzó un cese al fuego mediado por Egipto. Israel acepta el cese al fuego. Lamentablemente, el Hamas rechaza ese cese al fuego, y durante 6 horas, más de 47 cohetes y misiles caen desde la Franja de Gaza hacia la población israelí, llegando a prácticamente
un 75% de lo que es la población israelí. De hecho, luego de 6 horas de lluvia de cohetes, Israel reanuda la operación por el rechazo del Hamas de lo que fue la tregua que había estado mediada por Egipto. Capitán Kaplan, ¿cuál es el escenario más probable para las próximas horas? Decía uno de nuestros analistas, experto en seguridad y en materia internacional, don Álvaro Ramos, que le preocupaba las consecuencias de una invasión terrestre de Israel. ¿Existe esa posibilidad a esta hora de la madrugada ya en Jerusalén? ¿Qué es lo más probable que usted vea para las próximas horas? Sí, la posibilidad existe, está todo el tiempo y al fin y al cabo es una decisión que va a ser tomada por los líderes democráticos. Nosotros estamos con 40.000 hombres de la reserva en la frontera mismo con la Franja de Gaza y están todas las posibilidades abiertas. Claro está, como escuchaba el análisis de antes, que es el Hamas que nos arrastra a esta operación, con más de 350 cohetes que habían caído en la semana anterior a la operación, y es el propio Hamas en que en este momento no está de acuerdo con una tregua, ¿verdad? Y te puedo asegurar, Randall, que en este momento lo vimos constantemente, que mientras Israel está utilizando sus armas para defender a su ciudadanía, el Hamas está utilizando su ciudadanía para defender sus armas. Y lo hemos visto constantemente. El otro día, por ejemplo, fueron lanzados panfletos hacia la población en el norte de la Franja de Gaza, solicitándole a la gente que evacúe hacia el sur, porque íbamos a alcanzar la posición de ciertos lanzaderos de cohetes y de también cuartos de comando y control del Hamas en la zona. Rápidamente el portavoz del Hamas llega a la televisión allí en la Franja de Gaza y le pide a la gente volver hacia la zona que nosotros pedimos evacuar para servir como escudos humanos. Lamentablemente el Hamas tiene de rehén a la población civil en la Franja de Gaza. Lo vimos hoy con la tregua que no respetó, lo vimos todos estos días con el tema de los escudos humanos, y es un poco lo que hablaron ustedes en el análisis, ¿no? Capitán Kaplan, por último, ¿cuál es la situación a esta hora? Sé que es la madrugada, usted está, supongo, en una instalación segura en Jerusalén, pero quisiera saber si siguen saliendo cohetes desde la Franja de Gaza hacia blancos israelíes. Sí, constantemente está cayendo cohetes, estamos hablando de 141 cohetes en lo que va del día de hoy, desde las 9 de la mañana al día de hoy, 1.236 cohetes en lo que va de estos 7 días, y constantemente es el terror con el que nos estamos enfrentando. Un adversario que te tira un cohete desde un centro de población civil gazatí hacia un centro de población civil israelí, utilizando a los civiles allí como escudos humanos y a los nuestros como carne de cañón. Lamentablemente esta es la situación. El Hamas no quiso ir a la tregua, vuelvo a repetir, y ahora vamos a ver cómo deviene la situación. Te recuerdo, Randa, que constantemente seguimos pasando mercancías humanitarias a la Franja de Gaza. Estamos hablando de más de 5.000 toneladas de comida, incluido carne, leche, aceite y todo tipo de productos comestibles. También más de millones de litros de combustible entre gasolina, petróleo líquido y otro tipo de combustible. Cuando este tipo de pasaje que está pasando la mercancía por allí está siendo bombardeado por el propio Hamas, ¿sí? El pasaje por el que nosotros facilitamos el pasaje de mercancía humanitaria está siendo bombardeado por el Hamas. La usina eléctrica que le provee el 70% de la energía eléctrica al Hamas, a la Franja de Gaza, a la población civil, fue bombardeada el día de ayer por el propio Hamas, ¿verdad? La usina que está en la zona de Ashkelon, en Rutenberg. Y nosotros estamos haciendo todo, Randall, para que nuestra población civil viva en paz, viva con seguridad, tanto en el presente como en el futuro, porque no puede ser que cada 2-3 años estamos con este tipo de operaciones, y ustedes lo destacaban antes, este tipo de ideologías terroristas sunitas en la Franja de Gaza, que explican gran parte del problema aquí en la zona. Capitán, por último, nos quedan ya solo 30 segundos de entrevista, pero me están preguntando en Twitter, quiero hacerle la pregunta, si están tirando bombas de fósforo. No sé si comprende a qué se refiere la persona que nos está preguntando.
Sí, de ninguna manera es una mentira. Israel tiene, aparte de la Biblia, una sola Biblia a la hora de luchar: el derecho internacional. Cada uno de los objetivos que estamos alcanzando es un objetivo legítimo desde el punto de vista del derecho internacional, y cada uno de estos objetivos tiene todo un trabajo de operación, de inteligencia, de asesoría jurídica, que hace del objetivo un objetivo legítimo según el derecho internacional, tanto el objetivo como el arma. Quienes no están respetando el derecho internacional, lamentablemente, son el Hamas, al utilizar sus civiles, como decía antes, como escudos humanos. Te puedo asegurar, Randall, que la operación que se hace aquí para cada uno de los objetivos es una operación larga, de mucho tiempo de planificación, y el objetivo es, por un lado, destruir el punto terrorista que queremos destruir, con la constricción de evitar al máximo el daño a civiles en la Franja de Gaza, que no es fácil, porque jamás los utiliza como escudos humanos, y ahí volvemos a este tema, ¿no? Capitán, muchas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Costa Rica, esta madrugada en Jerusalén. Sé que tienen muchísimo trabajo. Ayer estuvo en la mañana con nosotros, en la noche lo vi en Conclusiones en CNN en español, y hoy vuelve a estar con nosotros. Muchas gracias, capitán. Lo estaremos molestando cada vez que sea posible para que nos ponga al tanto de lo que ocurre en Jerusalén. Capitán, muchas gracias y bueno, que tengan un feliz miércoles. Un placer, Randall, y estoy a disposición para darles información. Sigo todo el tiempo dando información en mi Twitter, @Capitán Kaplan. Gracias, capitán, por acompañarnos entonces esta tarde. Gracias a mis compañeras Isel y Estefanía, que han logrado hoy tener un programa de matices de lujo con información desde Jerusalén. Nos quedan 2 minutos de programa, así que les voy a pedir una conclusión breve, don Álvaro. Sí, bueno, primero que es preocupante porque las víctimas inocentes civiles de ambos lados continúan sufriendo un ataque extraordinario de ambas estamentos. El estamento militar, que podría hacer un avance de infantería que causaría definitivamente un gran número de víctimas, y luego, por supuesto, Hamas disparando cohetes a mansalva contra poblaciones civiles, porque yo sepa no ha impactado ninguna blanco militar, solo contra civiles dispara, contra ciudades y contra bombas de gasolina y cosas de esas. Pero la otra víctima, aparte de estas que están clarísimos, los 200 muertos del lado israelí, creo que hay 2, y los heridos en ambos lados son bastantes, muchísimos más del lado, por supuesto, palestino, pero también del lado israelí hay heridos, que son todos, por supuesto, inocentes. La gran víctima política aquí es la autoridad palestina, es lo que no hemos hecho el análisis final. Ha perdido toda vigencia, ha perdido toda autoridad. El lado que estaba en el proceso de negociación serio, que fue hasta hablar con el Papa, se reunieron, son gestos importantes, eran gestos importantes para el presidente israelí, son gestos de que el mundo político se mide por gestos, claro, por supuesto, gestos que sí eran positivos, quedaron desaparecidos, y es una autoridad que ha perdido toda vigencia. En este momento nadie está negociando con él, nadie lo está tomando en cuenta, que sepamos, por lo menos está disminuido cuando menos, sí, ¿verdad? Así que una gran víctima aquí es la autoridad palestina. Abbas está prácticamente en franco decadencia, y el elemento más radical del movimiento palestino, el yihad y por supuesto Hamas, y estos están en plena vigencia para recibir un impacto, sin la menor duda, pero ellos políticamente están dispuestos a pagar ese precio, me parece a mí. Es evidente con la renuncia que han hecho a la tregua hoy, pero concentrémonos en el punto de que la autoridad palestina, que es la que tiene el reconocimiento internacional para negociar un verdadero acuerdo final con Israel, ha quedado profundamente disminuida en este conflicto. Siempre pierde, pero en este lo noto, temo que esté profundamente disminuido su autoridad política. Y desde el punto de vista militar, solo para terminar, pues es evidente que Israel no va a perder esto militarmente, lo va a ganar. Lo que paga es en el precio en cuanto a la opinión pública internacional, que siempre no ve con buenos ojos que un Estado poderoso militarmente pues ataque a una población civil. Eso, hay un precio que paga Israel, pero claramente la victoria militar al final es de Israel. Álvaro, muchas gracias por acompañarnos. Don Francisco, una conclusión también. Mire, la desesperación y la muerte son malas consejeras, y eso creo yo que es lo que está pasando con Hamas. Difícilmente hay una solución que beneficie a la región que administra Hamas.
me parece que los muertos van a seguir estando presentes. Esos muertos, esos sacrificios en el mundo entero no favorecen en el balance por lo horrible de esas acciones a Israel. Israel está perdiendo también legitimidad internacional, pese a que sostiene desde el punto de vista, digamos, de guerra, su razón jurídica de defenderse. Por otro lado, me parece que la Organización de Liberación para Palestina, una vez que este conflicto se reduzca, probablemente va a emerger entonces como una posible alternativa, y no estoy muy claro si Hamás va a poder seguir gobernando al interior de la zona que administra, puesto que los niveles de sacrificio a los que están siendo llamados ese pueblo son absolutamente intolerables. Yo le diría que como siempre en una guerra no hay solución justa. La justicia prácticamente desaparece frente al horror y la destrucción, y yo haría un llamado al gobierno de Costa Rica. Me parece que aunque estemos muy lejos geográficamente de Israel, las relaciones de simpatía desde el origen del Estado de Israel y las dinámicas, digamos, de apoyo con esta realidad son un hecho histórico para nuestro pueblo. Yo diría que el gobierno de Costa Rica debería contribuir con otros gobiernos a estar presentes en la búsqueda de soluciones y de alto al fuego, y no dejar la solución únicamente a aquellos sectores que están en conflicto y que vienen en conflicto desde hace décadas. Me parece que Costa Rica, dada su defensa de los derechos humanos, la no existencia de ejército en nuestra sociedad y en nuestro país, un nuevo gobierno perfectamente podría enarbolar, por lo menos desde la perspectiva de América Latina, una nueva lógica que a lo mejor pudiera ayudar a encontrar primero un alto al fuego y después el cese de la violencia y de la muerte. Es lo menos que le puedo pedir al gobierno actual de Costa Rica. Don Francisco, muchas gracias. Gracias, don Álvaro. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Les esperamos esta tarde a las 7 en punto en la tercera emisión de Noticias Monumental, con los detalles de este allanamiento que se realiza en el Ministerio de Cultura. El programa, porque nos están preguntando un montón de gente, va a estar disponible en una hora aproximadamente para su descarga en la versión de radio, y en la noche a las 9 en punto la repetición en Canal 2, la imagen de la radio. Feliz tarde.